Siendo yo más de playa que de montaña, ¿quién me iba a decir a mí que iba a terminar viviendo en Andorra? Un país increíble cuyos secretos he ido descubriendo de la mano de mi marido poco a poco. Me llamo Marta y soy de San Juan de Mozarrifar. Hola Marta. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en el parque. Ya te veo. Preséntanos, ¿quiénes son? Pues mira, ella es mi madre Celia, que ha venido a pasar aquí unos días. Hola, encantada. Igualmente. Él es mi hijo Lucas, que tiene 1 añito y medio y estamos aquí en el parque, que le encanta. Bueno, 1 año y medio, pero escucha, ¿tú de cuánto estás ya? Pues estoy de 6 meses y medio ya. Es una niña y nos toca para finales de marzo. La familia va creciendo. Él nació en julio, entonces como mi marido en julio tiene un descanso, pues nos bajamos a Zaragoza a dar a luz, porque a mí me hacía gracia que naciera en Zaragoza si podía. Pero como nace a mitad de temporada, pues nos toca tenerlo en Andorra. Entonces uno maño y otro andorrana. Porque en Andorra nacen muchos niños. Últimamente la tasa de natalidad se ha frenado bastante y la de mortalidad ha aumentado. Yo por lo menos estoy contribuyendo a que la natalidad aumente. Oye, pero ¿y tú de dónde eres? Pues mira, yo soy de Zaragoza, exactamente de un pueblo que se llama San Juan de Mozarrifar. Me vine aquí a vivir a Andorra porque yo acabé la carrera, íbamos juntos a clase y entonces pues a mi marido le ofrecieron un contrato aquí muy bueno del baloncesto. Ah, ¿juega el baloncesto aquí en Andorra? Juega al básquet, sí. El básquet de Andorra está en la ACB además, ¿no? Está en la ACB, exactamente, juega contra el CAI de Zaragoza y juega en la Liga Española. Al principio llegué a Andorra y costó un poquito porque es verdad que hay muchas trabas a la hora de los extranjeros a entrar a trabajar aquí. Entonces o tienes un currículum increíble y entonces te hacen los papeles, o si no te lo tienes que trabajar un poquito más, y en mi caso nos tuvimos que hacer pareja de hecho. ¿Y ahora a qué te dedicas? Pues nada, ahora a madre a tiempo completo porque con lo que viaja él y los horarios que tenía yo en el trabajo eran incompatibles. Oye, ¿y la abuela cómo está de contenta con su nieto? La abuela está encantada, que estoy casi más en Andorra que en Zaragoza. Yo me voy a sacar en breves, ¿verdad, Lucas?, la nacionalidad andorrana, que me la van a dar por pesada. ¿Es difícil sacarse la nacionalidad andorrana? Es difícil, ¿Y sí. qué hay que hacer? Pues mira, tendrías que llevar, a partir de un montón de años viviendo aquí, hacer un examen histórico de lenguaje de catalán, porque aquí la lengua es oficial. Celia, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Lo tienes estudiado? La historia mucho no. Es que es un poco complicada. Es muy complicada la historia de aquí de Andorra. ¿Este parque en el que estamos, cómo se llama? Pues mira, es el Parque Central, es el más grande de Andorra y luego, bueno, está aquí al lado del río, es una zona súper tranquila, está todo súper cuidado. Cariño, que ahora mamá se va a ir porque les tengo que enseñar un poquito de la historia de Andorra y yo le dejo con la abuela. ¡Lucas! Adiós, adiós. Bueno, Marta, ¿dónde nos has traído ahora? Pues mira, os he traído a la Casa de la Vall, que es el antiguo Consejo General de Ministros, y desde este edificio se creó todo el centro histórico de Andorra. Oye, pero Andorra, ¿cuándo nace? Pues mira, nace en el 788, cuando Carlomagno, después de una batalla en la que el conde de Urgell le ayudó, le cede el Valle de Andorra al conde de Urgell. Está organizado en 7 parroquias, que aunque la gente piensa que son iglesias, ¿Sí? no lo son. Son como si fueran 7 comunidades autónomas, que geográficamente se distribuyen en función de las montañas o los valles que hay en Andorra. ¿Y cuánta gente vive en este país? Más o menos unos 77.000 habitantes, de los cuales solo un 7% son andorranos. El resto son la mayoría españoles y portugueses que se han venido aquí a vivir por trabajo. Vamos a entrar a la Casa de la Vall, a verla por dentro. ¿Qué pasar? Vale. Pues mira, esta es la sala del antiguo Parlamento, que es donde se celebraban las sesiones y ahora se utilizan para hacer sesiones más o menos tradicionales. ¿Desde cuándo se celebran aquí sesiones parlamentarias? Pues mira, desde más o menos 1419 es el Parlamento más antiguo de Europa. Andorra es un coprincipado, es el obispo de la Seu d'Urgell, Enric Vives, y el presidente de Francia, que ahora es Emmanuel Macron. ¿Y qué poder tienen estas dos personas? Pues mira, ellos más o menos ratifican las leyes que se aprueban en el Parlamento. Tienen que verificar, hay veces que uno está de acuerdo y el otro no. Más o menos vienen siendo como los reyes en España, para que me entiendas. Porque ahora mismo en Andorra, ¿quién manda entonces? Pues mira, el cap de govern es Xavier Espot, que es el jefe de un gobierno tripartito. Es una ideología un poco central, porque aquí en Andorra somos muy poquitos, entonces la gente pues nos conocemos entre todos y no hay izquierdas o derechas como en España. Aquí es más central. Mira, esta campana es la que tocaban para cuando tenían que empezar la asamblea,
y entonces todos sabían que tenían que pasar aquí. Ha habido varias reformas y siempre han conservado esta campana y la tradición de llamar. Mira, pues otro de los elementos que os quería enseñar de esta sala, ¿sí?, es este armario que representa el archivo donde se guardaban todas las decisiones que se tomaban en la asamblea. Entonces los jefes de cada parroquia tenían que venir con su llave, entonces cuando estaban todas las llaves puestas se abría el archivo y se guardaban los documentos. Si te das cuenta, está aquí el nombre de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra, Sant Julià y Escales. Mira, chicos, esta es otra de las salas que os quería enseñar y es la sala que se usaba para los juicios. Entonces aquí se ponía el que le iban a juzgar y entonces pues los jueces decían culpable o inocente. ¿Tú estás siendo buena andorrana? Yo de momento sí. Esta sala no la visito. Bueno, Marta, ¿dónde nos has traído? Pues mira, os he traído un museo que es visita obligada en Andorra. Andorra es uno de los países, por no decir el país, con más museos por habitante. ¡Anda! Sí, después del Vaticano, que ya es un museo en sí. Claro, eso no cuenta. Tiene el Museo de la Moto, el Museo del Tabaco, de miniatura, de todo tipo y variedades, sí. Y el Thyssen, y la verdad es que merece la pena, es visita obligada si vienes a Andorra y te gusta el arte. Vamos a entrar, que Guillermo Cervera nos está esperando, es el director y nos va a explicar muy bien toda la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estáis? ¿Bien? Hola, Guillermo. Bienvenidas al Museo Carmen Thyssen Andorra. Muchas gracias. Oye, Guillermo, ¿algo que ver con la baronesa? Sí, es mi tía, la hermana de mi padre. Oye, ¿cómo se anima la familia a abrir un museo aquí en Andorra? Todo esto surge ya que hace muchos años mi padre subió a vivir aquí a Andorra. A él le encantaba la montaña y bueno, vinieron mis tíos, mi tía, ella y Jaime Thyssen, y les encantó. Mi tío decía, no, esto es como una pequeña Suiza. En esa época vivían en Suiza y bueno, desde entonces desde siempre ha habido ese vínculo, ¿no? En marzo hará 3 años que este museo está abierto. ¿Cuántas obras tenemos aquí ahora mismo? Ahora en este momento con la exposición de influencers son 27 obras. ¿Influencers? Influencers en el arte. Influencer es una palabra que está súper de moda. Claro. Hoy en día influencer, youtuber, instagramer. El influencer en la historia del arte ha existido siempre. El artista que se ha influenciado de otro artista de su época, contemporáneo o anterior a él, y que le ha permitido coger ideas y mejorar. Donde tenemos un Van Goyen, un artista, un paisajista del siglo XVII holandés, que fue una influencia muy importante para un artista súper consagrado o muy popular como es Claude Monet. A mí una de las cosas que más me gusta de este museo son unas pantallas que tenéis aquí. ¿Y qué pasa en estas pantallas? Aquí tenemos sobre unas 100 obras. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a trabajar también y explicar un poco la restauración de obras. Luz ultravioleta y nos permite poder jugar ver cosas que se ven en un lado y en el otro no. Correcto. Aquí vemos que nos aparecen unas marcas. Bueno, a raíz de esto decimos, bueno, vamos a poner ahora una luz de infrarrojos, lo cual nos permitió ver el trazo original en carbón antes de empezar. El boceto primero de todo. Primero de todo, hablamos del siglo XVII, ¿no? Hace bastantes días. Como y es muy bonito. años o así. Correcto. Y esto es un Andy Warhol. Es un Andy Warhol, un retrato de Mick Jagger, que además está firmado por Andy Warhol y por Mick Jagger. ¿Cuánto podría valer si yo te digo, oye Guillermo, que me quiero llevar el Warhol? Esto es incalculable, ¿no? No, esto ya me lo quedo yo, entonces también hacemos aquí. Gente de Aragón, oye, un placer que estéis aquí cerca, venir a Andorra y venir al Carmen Thyssen, por favor. Que estamos aquí por vosotros, porque un museo sin visitantes deja de ser un museo. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Cuando queráis. Mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Bueno, Marta, se nos ha hecho de noche, ¿ahora dónde estamos? Pues mira, ahora me vais a acompañar un momento que tengo que hacer unas compras en el súper. Tú más o menos, en la cesta de la compra del mes, ¿cuánto te gastas? Pues mira, aproximadamente unos 600 euros, porque claro, aquí todo es mucho más caro, porque piensa que son todos los productos importados o de España o de Francia. Fíjate a cuánto está el kilo de pimiento, casi el doble que en España. Está a 4 euros veo y en España que lo tendríamos a unos 2. Oh, aquí está cara la judía verde, ¿eh? Carísima. Está a 8 euros el esto, kilo. Vamos, esto es impensable en España. Es producto gourmet, pero de verdad. Bueno, pues ahora estamos en el puesto de los quesos, que a mí es uno de mis favoritos. ¿Qué tal, Mario? ¡Qué olor! ¿Cómo huele? ¿Qué tenemos aquí, Mario? Porque no lo pueden oler, que si no... Quesos artesanales. Aquí se están cogiendo proceso a curar. Nos vienen, por ejemplo, bastante tiernecillos y con el tiempo ya se van poniendo un poquito más curados. Que sería este de cabra, ¿vale? Por ejemplo. Hombre, y cambia de tamaño y de color. Sí, también. Oye, Mario, ¿tú de dónde eres? Yo de Galicia. ¿Y qué haces en Andorra? Ah, porque miren, por el amor. Como nosotros. Pues muchas gracias, Mario. Y que te vaya bien por Andorra. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo lo que necesitaba para cenar esta noche. Y ahora vamos ya a pagar.
los pimientos y un poco de tomate. Mira, y aquí tenemos un poco de chocolate de la tierra. Es de un pueblo de Zaragoza, de Ateca. El queso que nos ha recomendado Mario. Un poco de mi homenaje a mi madre. También de la tierra, es un somontano. También de la tierra, un helate, sí. 41,89, por favor. O sea, todo esto que sería un poquito para una cena, un poco de Exacto, capricho. una cena un poco capricho, pues 41 euros. 41,89. Muchas gracias. Nada, a ti, gracias. Pues nada, hemos venido a recoger al padre, a mi marido, y aquí está el pequeñín esperando. Hola, Lucas. Y nada, este es el pabellón de Gobert, es donde Guille entrena y juega los partidos en casa. Y ahora vamos a ver que ya está acabando el entreno. Oye, ¿y a Guille esto del baloncesto de dónde le viene? Pues de familia. El padre ya se ha dedicado al baloncesto, no eran de aquí, son de Lérida, y vinieron aquí por una oportunidad de baloncesto. Pues sus hijos ya han nacido aquí, entonces ya son andorranos. Quino Colom también es de baloncesto, o sea, toda la familia. Que jugó en el Mundial, si no me equivoco. Sí, con la debutó y selección encima española. ganaron el oro, o sea, todo un honor para la saga Colom, en cariño. Como si lo conociera de toda la vida. Claro, esto. total. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarem. A ti cuando Marta te empezó a hablar de Guille, ¿tú qué pensaste de él? A mí me Así. encantó, Ahora pues lo porque vamos es a una conocer a persona ver, muy pero- simpática, ahora lo conoceréis, muy habladora, muy cariñoso. Y dije, este hombre hará feliz a mi hija. ¿A Lucas le gusta el baloncesto? Me encanta. Tenemos en casa ya 2 canastas, 50 pelotas. Hola. Sí que le gusta, sí. Tú eres Guille, ¿no? ¿Qué tal ha ido el entrenamiento? Muy bien, muy bien. Jugamos el miércoles y no paramos de entrenar. Jugamos la Liga CB y la Eurocup, y entonces jugamos partidos aquí, fuera en España, luego jugamos por Europa. Yo mucho orgullo de ser el capitán aquí del equipo de Andorra, ¿no? En mi país, y bueno, pues si él quiere seguir con la saga, pues ¿por qué no? Os conocisteis en la universidad, ¿pero fue flechazo o cómo fue la historia? Pues de Pico pico, pala, pico pala, pico pico pala. Y al Que final quien la cae. sigue la consigue, ¿no? Íbamos juntos a Exacto. clase desde primero de carrera. Pues encima tenemos amigos en común de la universidad y todo, que nos conocemos los dos, y siempre Sí. que bajamos intentamos quedar con ellos. Y entonces a ellos también les hace mucha ilusión vernos a los dos juntos, cómo va creciendo la familia. De Zaragoza y desde muchas partes del mundo te traigo una cosita, Marta, que yo creo que Guille también va a conocer. A ver, Martito, aunque cada una a mis amigas. estemos en una ciudad diferente, Siempre nos acordamos de ti. Ay, qué maja. Marto, te queremos. Ay, qué bonitas son Te ellas. queremos, Marti. Te queremos. Ay, qué ilusión. Qué chulo, Joli, muchísimas gracias por hacerme este regalo. ¿Quiénes son ellas? Pues nada, Contarnos. son mis amigas de la universidad. Que también son muy amigas mías porque íbamos juntos a clases. Son parte de nuestra historia también. Os vamos a dejar aquí echando unas canastas. Eso está hecho. Vale. Muchísimas gracias, chicos, Nos por vemos venir a cuando vernos. vengáis por Zaragoza, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Venga, Lucas. Va.